Imaginemos un caso en donde el patrón no quiere ya tener a un trabajador, pero no tiene una causal para despedirlo. Entonces se le ocurre que a lo mejor lo que va a hacer es cansarlo, a ver si el trabajador renuncia. Una estrategia que puede hacer, porque es una planta muy grande y tiene varias sucursales en los estados, dice, bueno, y si le voy a decir al trabajador que a partir del próximo lunes se va a presentar en la planta de Mérida. Pero el trabajador tiene ya 10 años laborando en Querétaro. Ahí tiene su familia, ahí tiene su casa, sus cosas, sus hijos van a la escuela. Y entonces, aquí la cuestión es, ¿nos parece lógico que un patrón pueda cambiar de domicilio en donde se presta el trabajo a un trabajador simplemente porque lo decide? En este caso, por ejemplo, es la misma empresa, no lo está corriendo, le está respetando el salario, le está respetando la jornada, le está respetando el puesto, solo está modificando el lugar a donde va a prestar el servicio. Esto no parece ni lógico, ni legal, ni justo. ¿Por qué? No es el único caso que se ha dado en el México. O sea, en realidad estoy poniendo un caso que ha sido ya juzgado muchas veces. Porque no importa el tema de la distancia. Estoy poniendo un caso en realidad dramático de Querétaro a Mérida, pero lo mismo puede ser del Estado de México al DF o de una colonia a otra, si estás del sur de la ciudad al norte de la ciudad y te cambia todas las características. El cambio del domicilio a donde prestas el servicio. Entonces, aquí el tema es que el patrón no puede modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son estas condiciones? Son puesto, jornada, salario y lugar de trabajo. Si modifica cualquiera de estas, sin que exista un acuerdo mutuo entre el trabajador y el patrón, podría incurrir en una causal de rescisión que generaría la posibilidad de que el trabajador lo demande y muy probablemente le gane la demanda. ¿Cómo entonces se pueden modificar estas condiciones de trabajo? Solamente con un contrato, con un convenio, con un adendum a las relaciones laborales existentes. Y aquí sí, la limitante que nos da la ley es que estas condiciones de trabajo no pueden ser en donde haya renuncias de derechos o que sean menores a los derechos que ya establece la ley. Por ejemplo, no puedes hacer que un trabajador renuncie al pago de aguinaldo o a que no va a disfrutar vacaciones, ¿no? O que no va a recibir por lo menos el salario mínimo. No puedes pactar menos de los mínimos de la ley. Sin embargo, puede haber modificaciones, pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Aquí está el tema central del teletrabajo. En la reforma se planteó que se tiene que hacer mediante un acuerdo, un contrato. Yo diría también, si ya teníamos una relación existente de años, podemos hacer un adendum a ese contrato, un pequeño acuerdo modificatorio a ese contrato, en donde tengamos entonces sí establecido. ¿Por qué es importante, no? O sea, pareciera como que el trabajador de inicio siempre está de acuerdo con hacer teletrabajo. Es una condición que se ve favorable en muchos aspectos, pero no siempre es así. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de un trabajador de un hotel en una playa de Oaxaca, o de Jalisco, o de Veracruz, en donde lo mandan a hacer home office, pero resulta que en su comunidad, en su localidad, no hay buena conectividad y no tiene internet. No es un caso menor, en México hay muchísimos lugares donde la conectividad es muy mala, todavía. Entonces, ese trabajador
tendría a lo mejor que para cumplir su jornada irse a un café internet y entonces ya no resultó tan agradable el teletrabajo, ¿no? O lo que le está pasando a los maestros, que se tuvieron que ir a dar clases pero sin capacitación, a veces sin las herramientas, teniendo que aplicar plataformas complicadas, Teams, el de Google, el Meet, y a ver, no era tan sencillo. Por eso incluso universidades como la UNAM pusieron aulas y espacios para que los maestros y los alumnos pudieran ir a tomar esas clases virtuales cuando no tenían posibilidad de hacerlo desde su casa. Pero no es el único caso. A ver, veamos la estadística. La violencia en las casas, la violencia familiar, creció muchísimo con la pandemia. La cuestión de la convivencia, el encierro, el estar tratando de convivir para elaborar, los niños tomando clase, el papá dando la jornada de trabajo vía home office, la mamá también. A ver, entonces también podría ser el caso de que el trabajador no estuviera de acuerdo. Por eso es muy importante que cuando hicimos home office, incluso desde que se dio la pandemia, desde abril del 2020, se haya hecho esto de manera formal mediante un contrato, un convenio o un adendum estableciendo muy claramente cómo se iba a llevar a cabo este proceso. También es importante porque el trabajador podría estar en indefensión. Vamos a suponer que regresa y ahora el patrón le dice, ¿sabes qué? Tenías que haber venido por asistencias y ahora te corro por faltas. Oye, pero a mí me mandaste en home office. ¿A dónde dice? ¿Dónde está el documento que te ampara? ¿Ok? Entonces, para las dos partes tiene implicaciones legales que son muy importantes. ¿Qué es lo que tiene que tener este convenio? Y aquí vamos a también a entender la dificultad. Oye, pero es que hubo una orden de autoridad, un semáforo que me estableció que las empresas esenciales son las únicas que podían laborar. Yo no podía, tuve que cerrar, por lo tanto no es mi obligación. No, a ver, separemos. Una cosa es la pandemia, las restricciones sanitarias y otra cosa es la relación laboral. Van juntas, pero van de manera paralela. Entonces, el hecho que tengas la restricción no implica que no cumplas con lo laboral, te puedes meter en un problema legal. ¿De acuerdo? Entonces, era mediante este convenio o contrato o adendum al contrato, en donde nosotros íbamos a establecer estas condiciones para poder llevar a cabo el home office. ¿Cómo? Resulta entonces que tampoco el trabajador puede venir a la empresa. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero también veamos que con la reforma de 2012 se permitió que los elementos electrónicos, la comunicación electrónica, correos, mensajes, WhatsApp, tengan validez legal en un juicio. Es decir, que yo puedo tener comunicación y acuerdos con mi trabajador mediante un correo electrónico. Nosotros recomendamos siempre en los contratos, cuando hacemos auditorías, que se ponga una cláusula de comunicación entre las partes, en donde se establezca qué correo electrónico del trabajador y cuál de la empresa va a ser el válido para efectos legales de esa relación laboral. También ahora incluimos un teléfono de comunicación vía Telegram, vía WhatsApp, y entonces esa comunicación que se da ahí, esas órdenes de trabajo, esas inicio de jornada donde el trabajador puede comunicar, inicio mi jornada en este momento por correo, y eso puede ser suficiente para acreditar la asistencia ese día, si ustedes se ponen de acuerdo y están de acuerdo. Entonces, así tenemos que construir nosotros, obviamente, este documento. Tenemos que ir haciendo toda una serie de elementos donde tengamos temas como derechos de autor, tengamos los temas de las obligaciones que tiene ahora el patrón para dar y proporcionar las herramientas de trabajo, los pagos de servicios de telecomunicaciones, de luz, cómo lo vamos a hacer, tiene que quedar por escrito ahí, tiene que quedar por escrito además los temas de privacidad, de derechos, de respetos, de jornada, de salario. Es una nueva modalidad, pero tiene que quedar muy bien formalizada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Twitter, Landero MX. También estamos en Instagram como Landero MX
y en YouTube, para que puedan ustedes estar pendientes. Tenemos un canal de Telegram también, en donde si ustedes entran a nuestra página www.landeroasociados.com, puedan inscribirse a estas redes sociales y canales de comunicación, y a partir de ellos estar recibiendo constantemente la información actualizada de los temas que están abordándose en el mundo del trabajo, los análisis que estamos realizando. De este tema del teletrabajo hicimos un documento, análisis de 18 hojas que pueden descargar de manera gratuita y que les va a ayudar muchísimo a comprender con mayor claridad este tema, pero también estamos dando webinars, tenemos cursos, tenemos ahí manuales que les pueden servir. Estemos en comunicación y construyamos una comunidad del conocimiento en torno a los recursos humanos, al derecho laboral y al mundo del trabajo en México y el mundo. Mi nombre es Ricardo Landero.